¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Damos inicio al programa número 6 de nuestra serie de programas que ha tratado sobre la importancia o el motivo por qué la divina voluntad fue necesaria en el proceso de la redención. Y este tema es muy importante por la época que estamos viviendo, la época litúrgica de la Cuaresma, como preparación a la Pascua, a la Semana Mayor, a la semana más importante como católicos. Muy interesante eso. Sí, o sea, yo pienso, no sé si ya lo he mencionado, pero sí quisiera repetirlo, que es una preparación, o sea, esta Cuaresma es una preparación a esa Pascua. Pero por favor, o sea, hay que entender que la Pascua que vamos a vivir, a celebrar, ya no debe ser la Pascua de Jesús solo, sino debe ser la Pascua de cada uno de nosotros. Porque si tomamos en cuenta que Jesús toma nuestra vida y Él vive nuestra vida desde que se encarna hasta que muere, o sea, lo que está haciendo es llevando a cabo todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho en nuestra vida y está corrigiendo lo que nosotros hicimos mal en nuestra vida. Por lo tanto, nos está llevando al punto de la Pascua. Esa Pascua en donde nuestra vida humana que hemos llevado tiene que ser depositada en el sepulcro y para resurgir después a una vida, pero a una vida gloriosa. Por lo tanto, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús debe ser mi pasión, mi vida, mi muerte y mi resurrección. Entonces, no nos quedemos nada más en la idea de prepararnos para vivir esta Semana Mayor, como decía Sale, viendo a Jesús aislado, Jesús, el hombre Dios que se ofrenda por nosotros, sino el hombre Dios que nos toma a cada uno de nosotros y nos hace pasar por donde Él pasa. Entonces, es la preparación para nuestra Pascua en Jesús. Y yo creo que si lo tomamos de esta manera, las cosas serían diferentes. Ya no veríamos nada más el suceso que le sucede a Jesús, sino primero voy a entender que ese suceso es por mí. Segundo, que me toma a mí y me lleva ahí. Y tercero, y quizá más importante, que debo completar en mí lo que le faltó a Jesús. ¿Qué le faltó a Jesús? Estar yo. Lo hizo por mí, pero no estuve yo. Y eso es lo que San Pablo nos dice, que ahora nos tenemos que unir a esa pasión y ahora yo vivirla junto con Él. Y ese es el llamado que Jesús le hace a todo mundo cuando lo quieren seguir. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Él va abriendo el surco donde tenemos que pasar nosotros. Así es. Y en la Biblia dice que el que toma el arado y voltea para atrás no es digno de él. Así es también. O sea, ese desapego a todo, ese abandono de todo, ¿no? En fin, o sea, el punto es, por favor, meditemos que ojalá que sea la primera, si es que nunca lo hemos tomado así, o que sea la continuación de nuestra Pascua, de nuestra pasión, para llegar a ese punto de la resurrección con Cristo, pero aquí, en esta vida. No la resurrección después de la muerte, sino la resurrección después, aquí en la vida, para tener la vida gloriosa de Jesús en nosotros desde aquí. Bueno, como hemos ido viendo, o sea, hemos ido analizando los sufrimientos de Jesús y sufrimientos quizá que de los que no conocíamos, sufrimientos que se habían quedado un poco escondidos, que en muchas ocasiones hemos tratado como de penetrar, de sacarlos a flote, pero no teníamos las armas ni la capacidad como para llevarlo a cabo. Ahora, gracias a los escritos, gracias a esta revelación,
que Jesús nos hace, ya podemos penetrar cada vez más en todos los sufrimientos que Él tuvo que sufrir, y sobre todo para entender qué es lo que nosotros debemos quitar. ¿Sí? Así que vamos a empezar. ¿Sí? Sí. Es una lectura del libro 17, en el número 26, diciembre 24, 1924. Dice Jesús: hija mía, las penas que sufrí en este seno virginal de mi mamá son incalculables a la mente humana. Pero ¿sabes tú cuál fue la primera pena que sufrí desde el primer instante de mi concepción y que me duró toda la vida? La pena de la muerte. Mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Y cuando vi a mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte, que por pura pena habría muerto de verdad si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio. Espérame tantito, porque esto es realmente importante, ¿sí? La primera pena que él siente, la primera pena que tiene, es la pena de la muerte. Ya habíamos hablado de la triple pasión de Jesús, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y esa triple pasión de Jesús, o sea, empieza con la pasión del amor, que es porque el hombre defraudó el amor de Dios, y eso le produce una muerte continua a él, una muerte por cada acto en el que no depositamos todo el amor que Dios requería de nosotros. Por lo tanto, esto, si nos fijamos, dice en el seno de su mamá, o sea, esto empieza desde el momento de su encarnación. Esto es como continuación de lo que vimos en el programa anterior. O sea que las penas de Jesús empiezan no de adulto, sino desde el mismo instante de su concepción, es cuando empieza a sufrir esto. Y esta pena, que es la pena de la muerte, curioso, la sufrió continuamente. Claro, porque tuvo que ir pagando acto por acto de toda la familia humana, y que para él significaba una muerte, porque el hombre le había dado muerte a la vida divina en él. Él tenía que rehacer aquello, dándole muerte a la voluntad humana en él, para darle vida a la voluntad divina. Así que son inimaginables, infinitas las muertes que sufrió, pero desde aquí, desde el momento mismo de la encarnación, ¿sí? Luego, ¿quién está hablando? Jesús. Uh-huh. Pero dice, mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz. Ese era el verbo. Intangible. Bueno, es Jesús, pero está hablando de su divinidad en el momento de la encarnación. Uh-huh. Dice, descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Y cuando vi a mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte, que por pura pena habría muerto de verdad, si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio. ¿Qué está diciendo? Pues que está conociendo, Él es la vida. Entonces, pues está dejando de ser Él. O sea, que es la divinidad que ve todo el sufrimiento atroz al que se sujeta su humanidad, uh-huh, que siente a lo vivo la pena de la muerte. De repente, de alguna manera, de alguna forma, no sabemos cuál, pero es la divinidad la que está sintiendo la pena de la muerte. Uh-huh. Curiosísimo, ¿no? Este concepto no lo podemos entender todavía nosotros porque no hemos llegado a esos puntos, ¿verdad? Así es. O sea, simplemente nos queda creerlo. O sea, nos lo está diciendo Jesús, nos lo está diciendo aquí, y lo dice en muchos lados de estos escritos, pero bueno, pues simplemente voy a decir, de acuerdo, no lo entiendo, pero lo creo. Y de alguna manera, de alguna forma, no sé cuál, la divinidad siente en ella
la pena de la muerte a la que se está sujetando su propia humanidad. Seguimos. Haciéndome sentir la pena de la muerte y la continuación de la vida. Así que para mí fue siempre muerte. Sentía la muerte del pecado, la muerte del bien en las criaturas y también su muerte natural. Qué duro desgarro fue para mí toda mi vida. Yo, que contenía la vida y era el dueño absoluto de la vida misma, debía sujetarme a la pena de la muerte. ¿No ves a mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida madre? ¿Y no la sientes en ti misma cómo es dura y desgarradora la pena de sentirse morir y no morir? Hija mía, es tu vivir en mi voluntad lo que te hace partícipe de la continua muerte de mi humanidad. Bueno, entonces, yo que contenía la vida, o sea, el verbo eterno que es la vida, y tenía que estar sintiendo y sujetándose a la pena de la muerte. Son penas totalmente inconcebibles a nuestra capacidad mental, no entendemos, pero sí me alcanza a entender que es la divinidad sujetándose a algo que no le corresponde, y se sujeta a eso para poder redimirnos. Y eso debería de ser suficiente como para entender todo el daño, el mal que hemos hecho en nuestra vida. O sea, hasta dónde llega la culpa del ser humano, ¿no? Sí. Tenemos otra lectura, el volumen 13, lectura 33, noviembre 16, 1921. Dice Jesús, hija mía, en el curso de mi pasión, todas las otras penas hacían competencia entre ellas, pero una cedía el lugar a la otra y se mantenían vigilantes para hacerme sufrir lo peor, para darse la vanagloria de que una había sido más dura que las demás. Pero las cuerdas no me las quitaron jamás. Desde que me apresaron hasta el monte Calvario estuve siempre atado. Es más, agregaban siempre más cuerdas y cadenas por temor de que pudiese huir, y para hacer más burla y juego de mí. Cuántos dolores, confusiones, humillaciones y caídas me causaron estas cadenas, pero debes saber que en estas cadenas había un gran misterio y una gran expiación. El hombre, al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de fierro. Si venial, son cuerdas. Bueno, en la lectura anterior vimos la pena de la muerte que sufre desde el primer instante de su concepción. Ya más o menos nos dijo de qué se trata. Ahora nos dice que otra pena, que es la de estar atado, esa fue continua desde el momento que lo apresan hasta el momento de la cruz, de la crucifixión, y ahí queda también atado ya no por cuerdas, sino por clavos. O sea, ya no se puede mover, ya no puede tener libertad en sus movimientos. Y prácticamente todo esto lo hace, o sea, para liberarnos a nosotros de las cadenas del pecado. Nosotros hemos vivido toda nuestra vida atados, presos en el pecado. Nuestra vida se ha desarrollado siempre a través de actos, pero de actos separados de la voluntad divina. Y con Dios, en la relación de Dios-hombre, no hay intermedios, no hay actos indiferentes. O hay un acto unido en la voluntad de Dios, o hay un acto no unido en la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay un acto intermedio. Sí. Todos aquellos que decimos a veces, no, yo no hago mal, yo soy bueno, yo no hago esto, no hago lo otro, no le hago daño a nadie, pero yo soy bueno, pero no soy fanático, ¿sí? Perdón, pero aquí no hay eso. O eres frío, sí, o eres caliente. Hemos vivido en libertad
libres para atarnos al pecado. Así y es. ahora debemos atarnos para ser libres en la divina voluntad. Así es. Y esa es la causa de las cuerdas y la atadura de Jesús durante toda su pasión. O sea, el liberarnos, Él está reparando al Padre por este encadenamiento que hemos hecho de nosotros mismos al pecado. Y ahora Él quiere redimirnos por medio de esta situación, encadenado toda la pasión, sin movimiento, y muere encadenado a la cruz, pero por 3 clavos. ¿Sí? O sea, es curioso, ¿no? Pero bueno, es simplemente entender que nunca hemos estado libres. Y ahora Jesús nos ofrece sus cuerdas, sus cadenas, para desatarnos de las cuerdas del pecado. Pero en ocasiones estamos tan habituados a nuestra vida anterior, tan habituados al pecado, porque esa es la palabra, que ya no queremos ser liberados. Nos encanta vivir dentro de este mundito, un mundito de corcholata, o sea, pequeñito, y pensamos que esa es la libertad. Es más, lo hemos tergiversado a tal grado que ahora decimos, es que yo soy libre para hacer de mi vida lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es, no se dice con estas palabras, pero creo que nos entendemos, lo que yo quiero es vivir atado al pecado. Yo quiero vivir atado a la libertad, a la lujuria, al vicio, a lo que sea, ¿sí? Cuando que el único que nos puede dar esa plena libertad es en Dios. Y ahora nos la quieren voltear, porque nos dicen, no, es que tú quieres, es que Dios te quiere aquí. Sí. Perdón, pero eso es un absurdo. En Dios no hay ataduras. En Dios es la plena libertad. Estos son conceptos a veces un poco difíciles de poder entender. Pero ¿qué es la libertad de Dios? ¿Cuál es la libertad de Dios? Hay un bien y un mal. El bien nos proporciona todos los, ¿cómo diríamos?, satisfactores necesarios. Y hay un bien absoluto. El bien absoluto es Dios. Es el bien que cubre todas las necesidades y todas las carencias y todo lo que el ser humano puede desear. Y Dios es el bien absoluto, total. No hay nada en Él que sea negativo. Por lo tanto, el bien en Él es la libertad. Podernos espaciar donde quiera sin el temor de quedar atado a algo. Y ahora dicen que eso es quedar atado. Sí. Digo, qué absurdo, ¿no? Cuando que quedar atado es simplemente quedar atado en el pecado. A ver, el que es, no sé, el que es alcohólico, que se libere del alcohol. El que es adicto a las relaciones, ¿cómo diríamos?, difíciles. Que se libere de eso. El que es adicto al trabajo, incluso al trabajo, que se libere de eso. El que es adicto al poder, que se libere de eso. El que es adicto a la soberbia, que se libere de eso. A los actos piadosos. ¿Está bien? ¿Hay alguna A los adicción? actos piadosos. Así es. O sea, podemos ser adictos a todo. En Dios es libertad. Sí. Eso es maravilloso, ¿no? Y eso nos lo empieza a decir Jesús desde el Evangelio. O sea, para que sean libres. Yo he venido para que tengan una vida plena, una vida sin ataduras. Los he venido a liberar. ¿A liberar de qué? Del pecado. Y pensamos que el pecado es matar, robar, fornicar, adulterar, decir mentiras y ya. No, es nuestra vida. Es nuestra vida sin Dios. Sin Dios, exactamente. Sin unirla a Jesús. Así es. El enemigo es muy astuto, muy astuto, y nos cambia totalmente la forma como se presentan las palabras y nos hace entender cosas que no son reales. Jesús dice algo que es digno de tomarse en cuenta. Nunca discutan con el enemigo. Sí. Porque tiene una inteligencia superior y siempre les va a ganar.
Al enemigo simplemente se le ignora. Esa es la forma de ganarle. Pero si lo trato de razonar, ya me llevó. Sí. ¿Y será tanto en inteligencia o como en conocimiento de Dios? Él conoce más a Dios que nosotros. No, por supuesto que no. ¿No? No. Lo vio, lo tuvo, o sea, tuvo muchas cosas de él, de Dios, tuvo muchos dones de Dios, pero en el momento que él se sale, que él desobedece, pierde todo aquello y queda total y absolutamente en la oscuridad. ¿Sí? Entonces sabe que Dios existe, sí, pero no sé, yo creo que ya soberbia es decir poco, ¿no? Yo diría más bien, perdonen la palabra, su idiotez, porque su idiotez lo lleva a pensar que puede ganarle a Dios. Por lo tanto, no conoce a Dios. Sí, pues no. ¿Sí se entiende? Si yo conociera quién es Dios, simplemente no me lo enfrento. Sí, lo que conoce más es nuestras cuerdas ocultas, que nosotros no las conocemos. Así es. Sin embargo, bueno, a veces le hacemos el favor de elevarlo a la calidad de un ángel superior, caído pero superior. Sí, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces, si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. Las pasiones, viéndolo tan atado, hacen fiesta y dicen: es nuestra la victoria. Y de rey que es el hombre, lo vuelven esclavo de pasiones brutales. ¿Cómo es abominable el hombre en el estado de culpa? Y yo para romper sus cadenas quise ser atado, y no quise estar en ningún momento sin cadenas, para tener siempre listas las mías para romper las suyas. Y cuando los golpes, los empujones me hacían caer, yo le extendía las manos para desatarlo y hacerlo libre de nuevo. El comentario que hace Luisa al final de esa lectura es interesante, ¿no? O sea, porque ella dice que veía a todas las personas, a casi todas las personas, atadas por cadenas que daban piedad. En fin, esta fue otra de las penas de Jesús que debemos entender para qué fue y sobre todo que nunca se le quitaron. Y en otra lectura del libro 14, la lectura 5 de febrero 21, 1922, dice: continuando mi habitual estado, mi siempre adorable Jesús al venir me ha dicho: hija mía, mi amor por la criatura me hacía morir a cada instante. La naturaleza del verdadero amor es morir y vivir continuamente por la persona amada. Esta es otra corroboración de esta pena de la muerte, ¿no? De la muerte continua. Así que lo hacía morir a cada instante. Y eso es porque la naturaleza del verdadero amor, este es otro punto que debemos afianzar muy bien. Si yo amo y mi amor es verdadero, la naturaleza de ese amor es esta. Es morir y vivir continuamente por la persona amada. Ojalá y que algún día lleguemos a amar así a alguien en este mundo. Que lleguemos a amar así a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, ¿sí? O sea, y este mundo cambiaría totalmente. No habría nada que nos pusiera en contra de uno contra otro, ¿no? El amor de quererla consigo le hace sentir la muerte, le procura un martirio, tal vez de los más dolorosos y prolongados, pero el mismo amor, más fuerte que la misma muerte, en el mismo instante que muere, le da la vida. Pero ¿para hacer qué cosa?
para dar vida a la persona amada y formar con ella una sola vida. Este es otro punto también muy importante. En nosotros sería muy difícil poderlo llevar a la práctica. Quizá la única ejemplo que podríamos poner es donar el corazón para alguien al que yo amo. O sea, le estoy donando mi vida, porque ahí ya no vivo. No tendría capacidad de volverla a tener, pero bueno, estaría dando incluso la muerte, mi muerte, para darle vida al ser amado. Jesús nos lo está diciendo de este punto, o sea, ¿para qué es la muerte que le está dando el amor divino? Para dar vida, para dar vida. O sea que la vida que tenemos, la tenemos gracias a la muerte de Jesús. ¿Sí? Sí, y dice que y formar con ella una sola vida. Uh-huh. Porque no puede haber dos vidas, en una se estorbarían. Bueno, por lo menos para la divina voluntad. O sea, la divina voluntad no congenia con una vida que no sea de ella, ¿no? Uh-huh. Entonces no congeniaría con la vida humana. Uh-huh. Para dar vida a la persona amada y formar con ella una sola vida. Aquellas llamas tienen virtud de consumir una vida para fundirla en la otra. Es propiamente esta la virtud de mi amor, hacerme morir, y de mi consumación formar tantas semillas para ponerlas en los corazones de todas las criaturas, para hacerme resurgir de nuevo y formar con ellas una sola vida conmigo. Bueno, esa, como decíamos, fue otra de esos sufrimientos que no teníamos muy claros, ¿no? Vamos a seguir leyendo. En el volumen 6, la lectura 72, septiembre 26 de 1904. En el párrafo 3, dice Luisa: después de esto, en cuanto he visto al bendito Jesús, me ha dicho: hija mía, y esto porque estaba pensando que nuestro Señor no solo una vez, sino por 3 veces se hizo coronar de espinas, y cómo aquellas espinas quedaban rotas dentro de la cabeza, y al clavarla de nuevo, más adentro entraban las que ya estaban, y yo decía: dulce amor mío, ¿y por qué por 3 veces quisiste sufrir tan doloroso martirio? ¿No bastaba una vez para pagar tantos malos pensamientos nuestros? Así que me ha dicho: hija mía, no solo la coronación de espinas fue triple, sino casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. Triples fueron las 3 horas de la agonía del huerto. Triple fue la flagelación, flagelándome con 3 diferentes flagelos. 3 veces me desnudaron. Por 3 veces fui condenado a muerte, de noche, de madrugada y en pleno día. 3 fueron las caídas bajo la cruz, 3 los clavos. 3 veces mi corazón derramó sangre, esto es, en el huerto por sí mismo, de su propio centro en el acto de la crucifixión cuando fui estirado sobre la cruz, tanto que todo mi cuerpo quedó dislocado y mi corazón se destrozó dentro y derramó sangre. Y después de mi muerte, cuando con una lanza me fue abierto el costado. Triples las 3 horas de la agonía sobre la cruz. Si todo se quisiera examinar, ¿o cuántas cosas triples se encontrarían? Esto no fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino, y para completar la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas y merecer el bien para las mismas criaturas, porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el crearla a su imagen y semejanza y dotarla con 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Y no hay culpa que cometa la criatura en que estas 3 potencias no concurran, y por eso mancha, estropea la bella imagen divina que contiene en sí misma, sirviéndose del don para ofender al donador. Y yo, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura y para dar toda aquella gloria que la criatura le debía a Dios, he concurrido con toda mi inteligencia, memoria y
y voluntad, y en modo especial en estas cosas triples sufridas por mí, para volver completa tanto la gloria que se debía al Padre como el bien que era necesario para las criaturas. Bueno, si nos damos cuenta, o sea, también esto como que no era muy conocido. O sea, no habíamos puesto atención, ¿no? Sí. Triples todas las penas de Jesús. Y triples, o sea, y tiene una razón de ser. Ya no entramos en esa razón de ser, porque esto lo vamos a tratar en el último de los programas, cuando hablemos de la reparación. Pero bueno, que quede asentado que son triples todos los sufrimientos de Él. Viene otra lectura en el libro 15, la lectura 9, de marzo 12, 1923. Dice: Jesús, hija mía, ánimo, no te abatas demasiado, no estás sola en sufrir esta pena. También yo la sufrí, como también mi querida mamá. Oh, cuánto más dura que la tuya. Cuántas veces mi gimiente humanidad, si bien era inseparable de la divinidad, pero para dar lugar a las expiaciones, a las penas, siendo éstas incapaces de tocarla, yo quedaba solo y la divinidad como apartada de mí. Oh, cómo sentí esta privación, pero esto era necesario. Tú debes saber que cuando la divinidad puso fuera la obra de la creación, puso también fuera toda la gloria, todos los bienes y felicidad que cada una de las criaturas debía recibir, no solo en esta vida, sino también en la patria celestial. Ahora, toda la parte que correspondía a las almas perdidas quedaba suspendida, no tenía a quién darse. Entonces yo, debiendo completar todo y absorber todo en mí, me expuse a sufrir la privación que los mismos condenados sufren en el infierno. Esto es también muy, muy importante, ¿no? O sea, Jesús tiene que rehacer la gloria del Padre por las almas que están perdidas y a través de toda la historia. ¿Qué sufrimiento puede tener Él para rehacer a todas las almas? El mismo sufrimiento que tienen ellas por estar privadas de Dios. O sea, las penas del infierno. Sí. Ya habíamos hablado un poco de que Jesús tiene que tomar sobre de sí las penas de todos nosotros, y no solo las penas o las culpas, sino tiene que experimentar en él el horror del pecado para poder rehacerlo realmente. Aquí Jesús tiene que tomar sobre de sí ¿cómo diríamos? El sentirse no Dios, sí, para sufrir las penas que tienen los condenados que viven en el no Dios continuo. ¿Qué sentiría la divinidad? ¿Qué sentiría? De repente el tomar sobre de sí toda la culpa de un condenado y sentir por un instante el no ser Dios o el estar separado de Dios. No tenemos la menor idea de qué quiere decir eso, pero sí podemos afirmar que debe ser tremendo el sentir que se desnaturaliza y que se sale de la unidad con la divinidad, que es donde se encuentra toda su felicidad, toda su plenitud, y se encierra en un mundo que es total y absolutamente limitado, como es la voluntad humana, pero condenada. No. No hay palabras para poder entender esto. Y todo por amor a nosotros, todo para llevarnos nuevamente al punto de origen. Ahí en este sufrimiento, bueno, es para rehacerle al Padre el amor y la gloria que le quitaron las almas perdidas. Aquellas almas ya no pueden dar marcha atrás. Están condenadas eternamente. Pero todo esto es para que veamos hasta dónde llega el amor y la severidad del amor divino. Y digo amor porque es la entrega total a la criatura y la entrega total a Dios, a la divinidad. Así que, bueno,
este es Jesús. Esta es la pasión de Jesús. Esto es lo que nosotros le hemos dado a Jesús. Y en el caso, por ejemplo, del gran pecado de Judas, del deicidio, también Jesús tuvo que tomar sobre sí este pecado del deicidio, pero que se repite en todos nosotros a cada instante, en cada acto de voluntad humana. Así es. Repetimos el pecado del deicidio. Así es. O sea, no con la conciencia con la que lo hizo Judas. O sea, él estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Nosotros hasta ahora hemos vivido en total y absoluta oscuridad, ignorancia, porque no sabíamos que la finalidad de cada acto nuestro era la unión con el acto de la voluntad divina para formar una vida divina. Lo más que teníamos en mente era que en cada acto nuestro teníamos que poner las virtudes, llevar a cabo virtudes en forma heroica, pero todo a través de voluntad humana. ¿Sí? Oh, cuánto me costó esta pena. Me costó pena de infierno y muerte despiadada, pero era necesario, debiendo absorber todo en mí, todo lo que salió de nosotros en la creación, toda la gloria, todos los bienes y felicidad, para hacerlos salir de mí de nuevo, para ponerlos a disposición de todos aquellos que quisieran aprovecharse de ellos. Debía absorber todas las penas y la misma privación de mi divinidad. Vamos a seguir, son muchas las... Vamos al volumen 16, lectura 33, noviembre 28 de 1923. En el párrafo 5 dice Jesús: debes saber, hija mía, que la cruz más grande, más larga, que nunca me dejó, para mi humanidad fue la voluntad divina. Es más, cada acto opuesto de voluntad humana a la divina era una cruz distinta que el supremo querer imprimía en lo más íntimo de mi humanidad, porque cuando la voluntad humana se mueve en la tierra para obrar, la divina se mueve desde el cielo para encontrarse con el querer humano y hacer de él uno solo con el suyo, para hacer correr torrentes de gracia, de luz, de santidad en aquel acto. Y el querer humano, no recibiendo el encuentro con el divino, se pone en guerra con su Creador y rechaza a las regiones celestiales el bien, la luz, la santidad que estaban por llover sobre él. Entonces el querer supremo, ofendido, quería la correspondencia de mí, y en cada acto de voluntad humana me infligía una cruz, y si bien junto con la cruz recibía yo todo el bien rechazado por ellas, para tenerlo en depósito en mí, para cuando la criatura estuviera dispuesta a recibir en sus actos el encuentro con la divina. Con todo esto, no pude eximirme de sentir el dolor intenso de tantas cruces. Mira en mi interior cuántos millones de cruces contenía mi humanidad. Por eso las cruces de mi voluntad fueron incalculables. Su dolor era infinito, y yo gemía bajo el peso de un dolor infinito. Este dolor infinito tenía tal poder de darme la muerte a cada instante y darme cruz a cada acto opuesto de la voluntad humana a la divina. La cruz de mi voluntad no es de madera, que hace sentir el solo peso y el dolor, sino es cruz de luz y de fuego que arde y consume, y se imprime en modo de formar una sola cosa con la misma naturaleza. Si yo quisiera decirte la cruz que me dio la voluntad divina, debería entrelazar todos los actos de las criaturas, hacértelos presentes y hacerte tocar con la mano cómo mi querer, queriendo justa satisfacción, me infligía cruz sobre cruz. ¿No había sido acaso una voluntad humana la que había ofendido y roto con la divina? Entonces una voluntad divina debía crucificar, adolorar mi naturaleza y voluntad humana. Todo lo demás del hombre se puede llamar superficial. La fuente, la raíz, la sustancia del bien o del mal está en el fondo de la voluntad. Por eso, solo la voluntad divina podía hacerme expiar el mal de tantas voluntades humanas. He aquí por qué te quiero a ti toda en mi voluntad, para hacer conocer qué cosa ha hecho esta voluntad divina,
lo que me hizo sufrir y lo que quiere hacer. Por eso estás marcada con tantas cruces de luz, porque tu cruz ha sido mi voluntad, que todo ha cambiado en luz para disponerte a ser la verdadera recién nacida de mi voluntad, a la cual confiaré los secretos, las alegrías, los dolores de ella, como hija fiel que uniéndose a mis actos abra los cielos para hacerla descender a la tierra y hacerla conocer, recibir y amar. La divina voluntad tiene que crucificar la voluntad humana. Igual que la voluntad humana crucificó a la divina voluntad en el hombre, ahora Jesús tiene que rehacer aquello y tiene que darle muerte al acto humano para darle vida al acto de la divina voluntad unida a la voluntad humana. Y eso le significó una muerte, ¿sí? O sea que vuelve a repetir que la cruz que nosotros vemos en el Calvario prácticamente no es el mayor sufrimiento. El mayor sufrimiento es porque en esta cruz abarca a toda la humanidad y a todos sus actos. Y es un clavo por cada acto humano. Y ese tipo de sufrimiento divino lo puede llegar a sentir la criatura. Por ejemplo, Luisa lo sintió así, pues tan a nivel de toda la humanidad. Jesús le participaba algunos sufrimientos. En muchos dice que Luisa es incapaz de poderlo recibir todo, pero le daba alguna partecita, ¿no? Uh-huh. Y Luisa decía que lo poco que recibía era tan amargo que a veces no lo podía tolerar, porque a veces se lo pasaba por la boca y tenía que escupirlo, y al escupirlo venían los flagelos. Entonces, eso es, Jesús busca desesperadamente alivio, pero desafortunadamente no encuentra muchos que quieran sufrir esto. Sí. Bueno, nos quedan muchísimas cosas que tratar todavía, pero el tiempo se nos termina. Vamos a dejarlo aquí y continuaremos en el próximo programa para terminar de ver estos sufrimientos de Jesús. Y por lo pronto, pues, amigos, no nos queda más que desearles que pasen una buena noche, ¿sí? Y agradecerle a Alejandra. Gracias, doctor. Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y a ustedes, amigos, por su presencia. Hasta la próxima. Hasta luego.